Iglesia de Dios Corrientes. Vamos a compartir en el libro de Mateo. Mateo capítulo 21. Como muchos saben, hoy se conmemora históricamente lo que es el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Sí? Un domingo como hoy, el Señor entraba de manera triunfal allí a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 21, versículo 6 en adelante. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén y amén a la palabra del Señor en esta noche. Y este momento, queridos hermanos, el momento de la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén, podríamos considerarlo como el momento más alto dentro del ministerio público del Señor. El momento, el pico más alto de su popularidad. El momento tan especial, tan glorioso en el cual el Señor entra a Jerusalén rodeado de multitudes, cientos, miles de personas allí aclamando al Señor, celebrando, gritando, llenos de gozo, llenos de alegría, llenos de júbilo. Este momento es un momento donde podríamos decir es el techo del ministerio público del Señor. Ya luego de ese momento, Jesús no volvería a tener un momento similar a este, humanamente hablando. Este es el momento más popular en el cual todas las multitudes estaban gozosas de recibir a Jesús. Lo loco y lo raro es que muchas de estas personas, después de unos cuantos días, ya no gritarían Hosana, sino que gritarían crucifíquenle, crucifíquenle. No había pasado un mes, no había pasado 2 meses, no habían pasado algunos años, sino un par de días. Pero este momento en particular fue un momento que yo creo que el Señor Jesús disfrutó. El Señor Jesús atesoró. Yo creo que así como el Señor Jesús también se lamentó, también lloró, yo creo que en este momento el Señor se alegró y hubo gozo y hubo regocijo en su corazón. Porque aunque Él sabía lo que le esperaba, nadie le iba a quitar ese momento en el cual el pueblo estaba adorando y reconociéndole. Y creo que fue en una medida muchísimo, pero muchísimo menor, pero como una especie de adelanto de lo que sería Él viniendo nuevamente en las nubes. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor y encontramos este momento, ¿saben? Este momento era muy común en la historia. La entrada triunfal de alguien llegando a la ciudad era una tradición que no solamente se daba en el ámbito del pueblo de Israel, sino que era algo común dentro de la historia misma. Cuando los generales volvían de la batalla, cuando los generales romanos, por ejemplo, volvían triunfantes de la batalla, los romanos lo esperaban allí en caravanas, victoriando, celebrando, agradecidos de que el pueblo romano podía tener un general victorioso.
de que Roma podía seguir avanzando y podía seguir conquistando. Lo mismo pasaban con los reyes. ¿Recuerdan cuando David regresa precisamente con el arca y dice que las multitudes estaban allí celebrando y cantando y David danzaba y celebraba? Era una tradición dentro de la historia misma el hecho de poder recibir al general, recibir al rey. Y cuando la multitud y toda esta multitud estaba recibiendo y celebrando a Jesús, lo que ellos estaban declarando es: aquí está nuestro rey. Aquí está nuestro rey. Eso es lo que ellos estaban celebrando. Eso es lo que ellos estaban allí juntos declarando, diciendo: este es el Mesías, este es el que vino a cumplir las profecías. Te vamos a recibir de esta manera porque tú vienes a traernos la libertad, porque tú vienes a quitarnos el yugo de la esclavitud de los romanos, porque tú vienes a restaurar el reino de Israel, porque tú vienes a restaurar a la nación de Israel y vamos a volver a estar allá arriba y vamos a volver a ser los que están como cabeza y no como cola. Entonces ellos estaban esperando y por eso celebraban la entrada de que el rey, el Mesías, estaba llegando. Pero la manera en la cual ellos creían que el reino se iba a establecer era totalmente diferente a la cual el Señor tenía establecida. La manera en la cual ellos pensaban que el reino de Jesús se iba a establecer era de una forma terrenal, era una forma política. Sin embargo, el Jesús, en la misma manera en la cual él entró en ese pollino diciendo: yo no vengo en este momento a conquistar las naciones, yo vengo como ese rey humilde para poder reinar en los corazones de las personas, para poder establecer mi reino en el corazón de las personas, para traer salvación y vida eterna a la humanidad. Entonces, los planes de las personas eran muy diferentes a los planes que Jesús tenía. El plan que cada persona tenía en ese lugar, lo que ellos estaban pensando, era muy distinto al plan de Dios y al plan que Jesús tenía cuando llegó a Jerusalén. Y la pregunta en esta noche es: ¿cuántas veces en nuestras vidas los planes de Dios son totalmente diferentes a nuestros planes? ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros tenemos planeado y tenemos un pensamiento y un deseo de cómo queremos que el Señor obre y de lo que el Señor debería hacer, pero el Señor tiene otros planes? El Señor tiene otras ideas y otro pensamiento. Imagínense en la palabra del Señor cuántas personas tenían planes diferentes a los planes de Dios. Pensemos por un momento en Abraham. Los planes de Abraham era simplemente aprovechar después de tanto tiempo esperando un hijo, 100 años esperando un hijo. Solamente pensaba en disfrutar de su hijo, pero los planes de Dios eran distintos. Él jamás se había imaginado que Dios le iba a decir: mira, quiero que me entregues en sacrificio a tu único hijo. Sabemos cómo termina la historia, sabemos que los planes del Señor no eran que Isaac perezca allí en un altar, pero los planes del Señor eran muy diferentes a los de Abraham. Pensemos en la historia de José, en la historia de este jovencito. Un jovencito lleno de alegría, lleno de visión, lleno de sueños. Sin embargo, se encuentra allí en el fondo de un pozo donde sus mismos hermanos lo habían vendido. Y al salir de ese pozo se da cuenta que no era porque lo habían rescatado y iba a volver a la casa, sino que estaba siendo vendido como un esclavo. Los planes que José tenía para su vida, para su juventud, eran muy distintos a los planes que Dios tenía. Y él no lo iba a entender allí en ese tiempo, lo iba a entender muchos años más adelante,
Cuando se encontrara con sus hermanos y le dijera, ahora entiendo que ya Dios había preparado todo esto para que yo esté en este lugar. Y ahí José pudo cazar todo el plan del Señor, pero el plan que Dios tenía no era el plan de José. Y podemos estar toda la noche hablando de las personas a las cuales el Señor levantó con unos planes distintos a los cuales los seres humanos tenían. Pensemos en los mismos discípulos. ¿Cuántos de los discípulos allí estaban pensando que había llegado su momento? Imagínense si ellos estaban discutiendo y peleando para ver quién se iba a sentar al lado del Señor. Ellos ya creían que Jesús venía a reinar, sobre todo Judas. Judas, el que más creído estaba, que listo, llegó acá. Viene Jesús, acá se viene a establecer, y los romanos, y cuando Jesús se manifiesta y comienza a hacer la señal en medio de los romanos, acá empezamos a reinar con Jesús. ¿Cuántos de los discípulos pensaban lo mismo? Creían que el momento del Señor había llegado. Pero los planes de Dios nunca son nuestros planes. Por eso la palabra del Señor nos dice en Isaías 55, versículo 8, yo no pienso, dice, como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Wow. Los planes del Señor siempre nos superan. Aquello que Dios tiene pensado para tu vida, aquello que Dios tiene pensado para tus años, para tu adolescencia, para tu juventud, para tu vejez, para tus hijos, para tus nietos, es muy diferente de lo que tú y yo tenemos pensado. El problema está en que cuando no entendemos los planes del Señor, claro, la desesperación, la ansiedad nos come por dentro. Nos hace a veces cometer tonteras, locuras. Y a veces esos silencios de Dios en el medio del desarrollo del plan, esa paciencia de Dios para ir revelándonos el plan, suelen ser exquisitamente desesperantes para nosotros. Porque nosotros queremos que el plan se revele ya. Pero los planes del Señor, y esto es lo primero que tenemos que saber, es que los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos creen que tienen mejores planes que Dios? ¿Puede existir una persona que diga, mi plan es mejor que el de Dios? Capaz que sí, pero creo yo que debe haber muy pocos en la tierra. Mire, el pueblo quería adelantar el plan de Dios. El pueblo quería que el Mesías reinara ya. Ya, Señor, este es el momento. ¿Sabes que ese es uno de nuestros mayores errores? Cuando nosotros queremos apurar los planes de Dios. Y peor aún, cuando le damos un ultimátum a Dios. Nosotros le exigimos a Dios, Señor, ahora tenés que hacer esto. Señor, ya. Señor, esta semana la respuesta tiene que llegar. Y si no, y ya le damos un ultimátum a Dios. Señor, porque yo te sirvo, Señor, porque yo te creo. Señor, porque es tu promesa, tú lo tienes que hacer. Sí, el Señor lo va a hacer, pero no te dijo en qué tiempo lo va a hacer, ni de qué manera. Y seguramente no conforme a tus planes y a tus pensamientos. A veces el error de querer decirle al Señor en qué momento tiene que hacer las cosas y cómo tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos en medio de la incomprensión a veces de los planes de Dios? Porque es muy fácil no entender a Dios y es lo más natural y es lo más lógico. Que nuestra mente finita no alcance a captar qué es lo que Dios tiene. Y siempre los planes de Dios como que se van desarrollando lentamente y no alcanzamos a verlo porque, mire, el Señor nunca te va a revelar su plan de manera total. Nunca te va a revelar todo el plan para tu vida.
y te va a decir qué va a pasar de acá a 15 años, a 20 años, y te va a mostrar una película en sueño allí para que tú ya sepas todo lo que te espera. Y saben, yo prefiero que el Señor no me muestre. Algunos dirán, no, yo quiero saber. Por eso algunos se dejan leer la mano, ¿qué es lo que dice? No se deje hacer esas cosas, hermano, eso es brujería. Así que a la gitana esa, córrela nomás. Cuando le quieren leer las cartas, algunos quieren consultar el horóscopo. A ver qué dice Aries, a ver. Hay que dice Sagitario. Hoy te romperán el corazón. Ay, no, voy a leer otro diario. A ver. Ay, hoy será tu día. Ay, este sí. ¿Para qué querés saber? Si el Señor nos mostrara todo lo que nos espera, probablemente le diríamos, no, Señor, llévame nomás. Porque cuando el Señor nos muestra, o si nos tuviese que mostrar, te va a mostrar también las cosas difíciles y las pruebas que va a tener que pasar. Imagínense, en estos más de 15 años que estamos con mi esposa en el ministerio, cuando el Señor nos llamó, nunca nos dijo, y van a ir, primero van a estar en Entre Ríos, luego yo voy a llevar a Formosa por un tiempo, y luego regresarán y estarán en Resistencia, y finalmente los llevaré a Corriente, tierra de bendición, y allí habrá personas tremendas de parte de Dios, nadie como los correntinos, aleluya. Ya, si me dijera así, sería, sí, Padre, mándame, acepto, envíame a las naciones. Pero si el Señor me hubiese mostrado todo lo que tuvimos que soportar y pasar en el ministerio como pastores, en 15 años, yo le hubiese dicho, délo a Él, Él quiere ir, Señor. Si el Señor nos mostrara todo, no quisiéramos. Por eso nunca te va a mostrar todo el plan. Él quiere que vaya caminando. Bueno, ya me estoy adelantando a los puntos, pero el primer punto, ¿qué hago en medio del desarrollo del plan de Dios? ¿Qué hacer en esos momentos donde no comprendo bien qué es lo que Dios está haciendo? Lo primero que tienes que hacer es obedecer aunque no entiendas. Obedecer aunque no entiendas. Aunque no entiendas, tienes que obedecer. Dice Hebreos 5:5, a pesar de ser su hijo, hablando de Jesús, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. Jesús aprendió, o sea, fue desarrollando su carácter en obediencia a Dios constante. Y quizás le hubiese gustado otra forma, por eso él clamó, Señor, si fuese posible, si hay otra manera de poder hacerlo, pero Señor, yo voy a obedecer lo que tú has planeado para mí. Voy a caminar en obediencia. La obediencia, querido hermano, es la llave que siempre va a abrir puertas de bendición para tu vida. Es obedecer cuando entiendo el plan y cuando no lo entiendo. Podríamos decir que es fácil obedecer cuando yo entiendo el plan, cuando yo sé que el Señor lo va a hacer. Es fácil arriesgarse, es fácil creer. Si el Señor ya te dice, no, vos tranquilo, sí, que yo ya tengo reservado acá la salida y cómo lo voy a hacer, y ya te muestra y ya te revela, y ya, tranquilo, yo le meto, pero nunca el Señor nos revela, como te decía, cómo lo va a hacer, ni cuándo, ni de qué manera. Pero cuando nosotros caminamos en obediencia al Señor, cuando nosotros obedecemos, el plan del Señor se va a llevar de la manera en la cual Él quiere que se lleve. A veces cuando nosotros nos desviamos, cuando nosotros somos desobedientes, y uno dice, bueno, pero el plan del Señor va a prevalecer. Sí, va a prevalecer, pero a veces nos tenemos que tragar y comer las consecuencias de esa desobediencia, de hacer las cosas a nuestra manera. Uno puede mirar, por ejemplo, en la vida de Moisés. Uno
puede decir, sí, el deseo de Dios era llevarlo a Moisés y era tratarlo allí 40 años y era necesario para Moisés, todo lo que vos quieras. Pero Dios nunca le dijo, andá y liquidarlo de un machetazo aquel. Andá y metele un garrotazo o liquidarlo de una trompada. No. ¿Quién fue el que se adelantó al plan de Dios? ¿Quién fue el que dijo, sí, yo sé que Dios me va a ayudar a libertar al pueblo? Creo que estoy entendiendo que para eso Él me trajo aquí. Y Él ya quiso adelantarse al plan de Dios. Fue Moisés. Yo no sé qué hubiese hecho el Señor. Yo no sé si Dios hubiese tenido otra manera de tratar a Moisés. No tengo idea. Pero lo que sí sé es que a Moisés Dios no le mandó a que mate al egipcio en defensa del hermano hebreo, no. Fue su propia decisión, fue su propio acelere, su propio razonamiento que lo llevó a cometer esta torpeza. Entonces es fácil obedecer cuando yo entiendo, cuando las cosas marchan bien, cuando todo me sale, pero de repente cuando las cosas no están saliendo bien, y uno dice, pero ¿por qué pasa esto si yo no estoy haciendo lo malo? No importa. No importa, porque en medio de ese proceso también tu carácter está siendo formado. Porque en medio de ese proceso también tu obediencia está siendo formada. Mira, allí tenemos también el caso de José. El caso de José cuando estaba allí en el palacio. También él tuvo la oportunidad quizás de llegar a un lugar de influencia. Pero ¿de qué manera? Haciendo lo indebido, acostándose con la esposa de Potifar. Él podía haberlo hecho. Quizá uno podría haber dicho, y hubiese sido más rápido, hubiese sido más fácil. Él allí influenciando a la mujer desde la sombra. Sin embargo, él no desobedeció a Dios, no le fue infiel a Dios. Él se mantuvo en obediencia y eso le costó. Así como a Cristo también le costó. Mire, a Jesús le costó perder la fama, le costó perder a los seguidores que tenía, le costó perder la aprobación de las multitudes, le costó perder todo eso. ¿Por qué? Por el hecho de mantenerse en obediencia al plan de Dios. Y Jesús no estuvo dispuesto a intercambiar la fama, ni la popularidad, ni el apoyo de toda la gente con tal de perder el favor de Dios y del Padre y desobedecer a Dios. No, el Señor dijo, aunque todo esto me dejen, aunque yo sé que esto que ahora me gritan Hosana, luego van a escupirme y luego van a gritar crucifíquenle, aunque eso le costó, sin embargo Jesús se mantuvo firme en obediencia a Dios. Entonces la pregunta es, ¿será que estamos dispuestos a mantenernos en obediencia a Dios, aunque perdamos seguidores, aunque dejemos de agradarle a todo el mundo, aunque quizás nos tengan por locos? ¿Será que estamos dispuestos a decir, yo prefiero ganarme el favor de Dios antes que tener el favor de la gente, pero me voy a mantener fiel y en obediencia a Dios? Ese es el primer desafío que nosotros tenemos como cristianos, el mantenernos fieles en obediencia a Dios. Señor, no entiendo qué está pasando. Señor, esto se ha enredado. Señor, esto se ha nublado. Esto se ha oscurecido. No sé por qué estoy pasando esto. No sé por qué mi familia está pasando esto. Pero Señor, yo me voy a mantener fiel. Señor, yo me voy a mantener obediente. Señor, yo voy a confiar en que tú sabes por dónde me estás guiando, que tú eres quien dirige mis pasos, que tú eres la luz allí en medio de la oscuridad, que tú eres quien está al mando del barco, que tú eres mi capitán, que tú me vas a llevar a un puerto seguro. ¿Cuántos lo creen? Pueden celebrar.
No sé, Señor, qué estará pasando, no sé qué estarás haciendo, no sé por qué será esto, pero yo voy a continuar caminando en obediencia. Entonces, en primer lugar, debemos obedecer aunque no entendamos. En segundo lugar, debemos confiar en el plan de Dios. Debemos confiar en el plan de Dios. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Entonces yo tengo que confiar en el plan de Dios, que está basado en su bondad, en su misericordia, y que es siempre mejor que el mío. Yo tengo que confiar en el Señor. Pongo mi confianza en ti, Señor. De que tú sabes, yo no puedo ver más allá, yo no puedo ver el futuro, yo no puedo ver lo que me espera, yo no puedo saber qué va a pasar mañana. No sabemos lo que va a pasar mañana, hermano. Un día nos despertamos y resulta que el mundo está en guerra. Un día nos despertamos y resulta que hay amenaza de acá, amenaza de allá. No sabemos qué va a suceder mañana, ni a cuánto va a estar el dólar, ni las acciones. Mira, si hubiese sabido que YPF iba a salir bien en el juicio, cómo no tenía acciones en YPF. No sabemos. No sabemos las cuestiones más básicas de la vida, hermano. Mucho menos las más complejas. Entonces yo debo confiar en que hay alguien que está dirigiendo mi vida. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Cuando tú te mantienes en obediencia, porque recuerda siempre que el primer punto es obedecer. No podemos llamarle plan de Dios a metida de pata nuestro, hermano. Yo he escuchado tantas veces personas que dicen: y bueno, no sé, será el plan algo que el Señor quiere. No, ¿qué Señor? O sea, vos le erraste de acá a la China, hermano. O sea, hiciste lo que no tenía que hacer, tenés que aguantar las consecuencias. Pero si vos estás caminando en obediencia a Dios y a la palabra, y el plan parece no resultar, tenés que confiar que el plan de Dios es un plan bueno. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. Pero los planes del Señor siempre van a estar basados en planes de bien hacia nuestras vidas. Jesús mismo le dijo a sus discípulos: si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a su hijo, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno? ¿Cuánto más vuestro Padre que es bueno? Entonces se trata de confiar. Cada mañana, querido hermano, cuando tú te levantas, en medio de las distintas circunstancias que te toque atravesar, si el plan está saliendo de acuerdo a lo que vos estabas esperando, dale gracias al Señor y dale gloria a Dios. Y si no está saliendo, y si de repente estás atravesando procesos difíciles y el plan parece que se complicó y no es lo que tú esperabas y no es lo que tú querías, pero sabes que levantarte y decirle: Señor, yo he puesto en ti mi confianza y yo sé, Señor, que tú eres fiel, y tu palabra dice que aquellos que en ti han puesto su confianza no serán avergonzados. Así que confía en los planes del Señor. Confía en su bondad, confía en su plan. Confiar en el Señor es cada día, hermano. Cada día. No confiamos año a año, década a década. Cada mañana nos levantamos y decimos: Señor, yo sé que tú estás guiando mi vida, mis pasos, que tú estás guardando mi vida, la de mi familia, la de mis hijos, mi economía. Pero yo me mantengo en obediencia, caminando en tu plan. En tercer lugar, hermanos, es entender que el plan de Dios no termina en desastre. El plan de Dios no terminaba en la cruz. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó
a la diestra de Dios. ¿Dónde terminaba el plan de Dios? No en la cruz, sino en gloria. No terminaba allí colgado en un madero ni en el sepulcro, sino en victoria y en gloria. El destino del Señor no era permanecer en la cruz, ni permanecer en el sepulcro, sino ascender a los cielos y estar sentado a la derecha de Dios Padre nuevamente. Y podemos decir que todavía el plan continúa y que aún se va a poner mejor, hermano. Wow, gracias por todo ese entusiasmo. Aún se va a poner mejor porque Jesús vuelve. Y quiero decirte algo, cuando Jesús vuelva y cuando Jesús regrese, ya no viene montado en un pollino humilde. Ya viene en un caballo blanco, ya viene como rey, ya viene a reinar en la tierra y vamos a reinar y la iglesia va a reinar con el Señor. Hay un plan aún mayor, hay un plan aún mejor. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Cuando no entiendas el plan, mira a Jesús. No entiendo, no sé por qué. Jesús pasó por el Getsemaní. Angustia, llanto, dolor. Espíritu diabólico que los rodeaban. Pasó por un lugar tenebroso, oscuro, difícil, solitario. Pero ese no era el lugar de destino, era un lugar de paso. Pero había que pasarlo. Pero el Señor se mantuvo fiel. Siguió adelante y el Señor lo exaltó. Lo exaltó. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor en la tumba? Bueno, si no sabe eso, lo espero esta semana. Por lo menos se va a enterar. Semana de Pascua. 3 días. 3 días. Pero en esos 3 días, ¿cuántas cosas sucedieron también? Porque el Señor incluso descendió hasta los abismos. Y desde allí, dice, le arrebató la llave a la muerte. Le dijo, ya no tenés más poder. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ya ni la muerte tiene poder, porque el que cree en Jesús ya no va a morir más, va a vivir eternamente. O sea que aunque fueron 3 días para nosotros, pero ¿cuánto fue el tiempo de la pasión del Señor? Un momento. Entonces nosotros pensamos y decimos, no, porque si le sigo al Señor y si le sirvo al Señor, es muy difícil, hay mucha prueba, hay mucho sufrimiento. No, hermano, siempre en el camino del Señor hay situaciones, pero son pequeñas comparada a todas las bendiciones que el Señor derrama sobre la vida de sus hijos. Siempre son momentáneas, siempre son nimias cuando las comparamos con todo lo que el Señor nos bendice y nos da. Por eso debemos poner los ojos en Jesús. Él tiene que ser, hermano, aquel que nos guíe, aquel que nos inspire. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El que mantiene nuestra fe viva, el que nos ayuda a seguir adelante, porque nosotros miramos y decimos, así como Jesús, yo voy a seguir caminando, así como Jesús, yo voy a seguir avanzando, así como Jesús, me voy a mantener en obediencia, porque sé que la cruz es un momento de paso, porque va a haber sufrimiento, pero sé que el destino es un destino en gloria. Así cuando no entiendas el plan, mira a Jesús. Pon los ojos en Jesús. Cuando la cosa se ponga difícil en el camino, mira a Jesús. Cuando las cosas se compliquen, mira a Jesús. Mira al Señor. Él es un claro ejemplo, hermano, de que el Señor no abandona, de que Dios no se olvida. Él es el claro ejemplo de que el Señor recompensa a aquellos que le son fieles y a aquellos que caminan en obediencia. ¿Cuánta
¿Cuánta gente habrá perdido el Señor de esa multitud que se le fueron? No sabemos, ¿no? Pueden que hayan sido 10,000, 20,000. Vamos a ser exagerados, 50,000 personas que estaban allí declarando Hosana. ¿Cuántos quedaron? Unos poquitos. Es decir, que podemos mirar y decir, ¿cuánta gente perdió el Señor allí por mantenerse en obediencia, por mantenerse fiel al plan del Señor? ¿Cuánta gente se le fue allí a Jesús? Pero la pregunta es, ¿cuántas personas a lo largo de la historia fueron salvas por Cristo y en Cristo? ¿Cuántas personas siguen siendo salvas, salvadas, lavadas, compradas, redimidas a lo largo de toda la historia hasta este día y el día de mañana y hasta el día en el cual Jesús regrese? ¿Cuántos cientos de miles y millares de personas van a poder estar en las bodas del Cordero porque Jesús se mantuvo fiel al plan de Dios? Y allí estás vos y allí estoy yo, dentro del plan perfecto de Dios. Cerrá tus ojos allí donde tú estás. Inclina tu rostro. Y quiero que pienses por un momento en esto que te voy a decir. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que nuestra mente, nuestro razonamiento lo sabe, pero a veces no logramos comprender en profundidad. Pero tienes que recordar que cuando Jesús se mantuvo fiel al plan de Dios, que cuando el Señor obedeció, que cuando el Señor entregó su vida, que cuando el Señor caminó en obediencia al Padre, el Señor estaba pensando en vos. Es fácil mirar a una multitud y a millares y decir, sí, el Señor entregó su vida por cientos de miles. Pero yo quiero decirte, el Señor te estaba mirando a vos. No formás parte del montón. No eres uno más en una gran cantidad de personas que se han salvado. El Señor te miró desde la eternidad. Había pensado en vos, te había visto. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, el Señor ya te había conocido. El Señor pensó en vos, pensó en mí. Y por el gozo que tenía delante, dice, soportó la cruz. Porque el Señor sabía que el plan de Dios era mejor que el suyo. Y yo quiero decirte que hay un gozo puesto delante. Que siempre va un gozo puesto delante del plan. Quizás estás caminando en este tiempo sin entender. Quizás en este tiempo no estás logrando captar qué es lo que el Señor quiere. Pero quiero decirte que hay un gozo puesto en el plan de Dios. Que el fin no es la muerte. Que el fin no es el sufrimiento, el dolor, la tortura. El fin es en gloria. El fin es en victoria. El fin es en gozo. Esos son los planes que el Señor tiene para vos. Por el gozo que el Señor tenía puesto delante, el Señor soportó la cruz. Porque te vio a vos, porque me vio a mí aquí, adorando, reconociéndole. Mira, querido hermano, no hay mejor decisión que la decisión de seguir a Jesús. No hay mejor decisión de la cual tú puedes tomar que es obedecer a Dios, que es caminar en sus mandamientos. Nunca tengas temor de perder el favor de las personas. Ten temor de perder el favor de Dios. Nunca tengas temor de lo que las demás personas puedan llegar a decir.
Ten temor de Dios, de lo que Dios dice. Que tu identidad no esté basado en lo que el mundo piensa, en lo que el mundo cree, en lo que el mundo ve. Que tu identidad esté basado en lo que el Señor dice de vos. El Señor dice: eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, porque el Señor se complace en sus hijos. Nunca tengas temor de obedecer al Señor y de caminar en obediencia. Aunque las cosas se pongan difíciles, mantente en obediencia. Haz todo lo que esté de acuerdo a lo que la palabra del Señor te indique. Aunque se ponga difícil, aunque te cueste, aunque sea quizás momentos de dificultad lo que tengas que atravesar. Pero sabes que el destino y el plan de Dios para tu vida serán de bien, serán de favor, serán de victoria. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.